esta nueva edición de la Zona Mixta para comentar el culto que acabamos de recibir de nuestro hermano Casildo y que nos lleva sin duda por unas cuantas reflexiones muy interesantes. Con la figura de Sansón, que es uno de esos personajes a los que estudiamos desde que somos niños, desde que somos pequeños. Y bueno, que por lo visto es el epítome de unos cuantos elementos. Uno de ellos muy significativo es la fuerza. Y debo confesar que no ha sido un tipo con el que me he llevado necesariamente bien. No. Sí, a mí me ha resultado difícil de entender siempre esta querencia que tenía Sansón por matar y por utilizar su fuerza para matar, tanto animales como seres humanos. Lo he llevado mal, ¿eh? Y ahora recordando el texto este de, bueno, de repente viene un león joven a ti, plaf, y lo despedazas. O de repente, ¿no? Pues te dedicas a hacer barbaridades con unos zorros, recordamos, ¿no? O de repente, pues dices, ala, cojo una quijada de asno, que supongo que se había... No, la encontró. Este no se lo había llevado por delante, pero luego lo utilizas pues para matar a un montón de gente, ¿no? A mí siempre me ha resultado difícil de entender y difícil de encontrar simpático a este tipo que utilizaba su potente musculatura para hacer estas cosas. Bueno, no voy a hacer una comparativa con esta gente que ahora cuelga vídeos por ahí, ¿no? Dedicándose a levantar pesas, incluso en algunas cosas a romperse los músculos, haciendo una alarde de fuerza que en realidad no te lleva a ninguna parte, ¿no? Ah, me ha costado entender y aceptar esto de la fuerza de Sansón. Luego, al final, pobrecillo, acabas encontrándote con una persona que no era tan fuerte como pensaba, tenía una extraordinaria debilidad, no solo por las mujeres, era un tipo muy débil, efectivamente, de carácter, ¿no? Y luego al final pues te vuelves a llevar bien con él en el momento en el que se da cuenta de dónde está y pide a Dios por última vez que le dé fuerza, ¿no? Y recordamos pues cómo terminó, tristemente joven y bueno, en aquella situación con aquellos filisteos. Uf, me resulta un personaje difícil, pero agradezco a Casildo que nos haya llevado por unas cuantas preguntas que me parecen interesantísimas. Y parto con una de ellas y ya os doy paso, compañeros. Me ha resultado muy curioso que nos invite a pedirle a Dios que nos prepare para manejar las bendiciones que tiene a disposición de darnos, ¿no? Yo decía, ¿cómo? ¿Espera? ¿Prepararte para ser bendecido? ¿No se supone que estamos, no, dispuestos a recibir bendiciones todo el tiempo? Y lo noté así con rojo, ¿no? ¿Cómo? Hay que pedirle a Dios que nos prepare para manejar la bendición que le pedimos. Bueno, una idea muy interesante para terminar. Sansón tuvo que prepararse para pedir lo que para él efectivamente fue una bendición en su momento para terminar con su vida, que es un episodio curioso también y desde luego difícil de entender. Bueno, yo espero estar dispuesta y preparada para recibir las bendiciones que Dios haya preparado para mí en este día y reflexionaré en esta idea. ¿Por dónde comenzamos, compañeros? Antonio, ¿qué te parece? Pues Sansón fue una persona con una fuerza descomunal, pero desaprovechada, ¿vale? Sí que es verdad que fue producto de un milagro divino que esos padres tuvieran ese hijo. Seguro que lo deseaban muchísimo, ¿no? Pero aquel chico, pues, quería ir por su camino. Yo creo que le gustaría, si hubiera habido entonces, pues, las barras del bar, venga, ponte otra. Frecuentar sitios no muy buenos, porque cuando le dice, claro, ¿no? Eso no pasó de un día para otro, eso era fruto de su hábito, ¿no? Y le dijo a su padre, pues mira que me gusta esta mujer y tal, pero hombre, mira que si no hay mujeres en tu pueblo, que tienes que irte a un pueblo pagano. Ya sabemos lo que a veces una mujer era capaz de hacer de un hombre. Por ejemplo, en el caso de Jezabel con el rey Acab, hizo que el pueblo se desviase de Dios y que tuviese ahí a los profetas de Baal y que, en fin, malas decisiones que te pueden llevar a desaprovechar tu vida. Me ha gustado un detalle bonito al final. Después de esa crisis que tiene Sansón, ¿no? Dice que el cabello le fue creciendo, pero la fuerza no estaba en el cabello, o sea, no estaba en tener el cabello largo, sino estaba en la promesa de Dios, ¿no? Si tú mantienes que no pasará navaja sobre tu cabeza porque tú eres consagrado a Dios, toda mi bendición estará contigo, ¿vale? Pero en ese momento que él ya está sin sus dos ojos y dando vueltas ahí como un animal, y nunca mejor dicho, a esa piedra moliendo, le fue creciendo el cabello y yo creo que fue él volviendo a tener esa fe que había malgastado, que había desaprovechado, ¿no? Y es una lección
que llama mucho la atención, porque es que la fuerza nos llama mucho la atención, como ha dicho Casildo, a los hombres, ¿no? Yo he visto las películas de Sansón y a mí me gustaba ahí, ¿qué tal? Pero claro, no es el propósito de Dios que andemos por ahí matando a las personas, ¿no? De esa manera. Otra cosa es que ser un líder y tú defiendas a tu pueblo de los enemigos, etcétera, ¿no? Pero hizo muchas machadas que no tienen nada que ver, porque el rey David también mató a un león y no iba por ahí haciendo acertijos, ¿no? El rey David mató a un oso y no iba por ahí jactándose de que había matado a un oso cuando era un muchacho fuerte, ¿no? Sin embargo, Sansón tenía otro carácter que le hizo, pues eso, cometer esos errores, ¿no? Ya tenemos aquí a Casildo. Bienvenido, Casildo. Ahora le damos paso, pero Richard, una primera aproximación a lo que nos ha contado nuestro hermano. Bien, pues yo he de reconocer que a mí la historia de Sansón me gusta mucho. A mí también, sí. Pero no por Sansón. Me gusta mucho por el auténtico protagonista de la historia de Sansón, que es Dios. Sí. Me gusta, y voy a destrozar un poco todo el libro, pero me gusta... Sansón, Casildo nos decía al principio cómo a Sansón y a su mamá se les ordena una serie de instrucciones y cómo Manoa y la mamá de Sansón eran fieles siervos de Dios. Yo me imagino a Manoa y a su mujer orando por un hijo que cada vez se extraviaba más, se desviaba más, cómo seguramente murieron en la certeza de que su hijo se había perdido, que andaba con una pérdida por ahí conviviendo, como no era aquello para lo cual Dios le había dado una misión. Pero el día que resucite Manoa, a su lado se va a encontrar a su hijo Sansón victorioso, como decía Casildo al final. El protagonista Dios. Estoy seguro que Manoa puso en sus manos a Sansón y él falleció y Dios siguió trabajando en la vida de Sansón, porque Dios no descansa nunca, hasta que trajo de nuevo a Sansón al redil. Sansón es verdad que fue el hombre más fuerte de la tierra y el más débil emocionalmente. Toda su historia en cada paso, cuando lograba un hito de fuerza, era precedido por una debilidad de carácter que fue marcando su vida. A pesar de ello, Dios nunca dejó de trabajar con él. Sansón necesitó que le sacaran los ojos para ver. Uh-huh. Y allí, en medio de un molino, dando vueltas sin parar, empezó seguramente a recordar y a recuperar, como decía Casildo, a recuperar la fe. Dios trabajó con él. Entonces, me gusta esta historia. ¿Por qué? Porque me habla el corazón, me habla a mí. Y me dice, da igual la situación en la que te encuentres. Dios sigue trabajando en ti. Y Dios puede hacerte victorioso. Sansón aparece como en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe. De hecho, identificado exactamente porque menciona a los héroes de la fe y después dice los que sacaron fuerza de debilidad, ¿verdad? Y es un héroe de la fe porque sacó fuerza de la debilidad. Cuando ya no tenía nada fue cuando obtuvo la fuerza en Cristo. Cuando perdió su fuerza física, obtuvo la fuerza en Dios. Me gusta porque me vale para mí ese Dios. Da igual cuál sea mi situación, da igual cuál sea tu situación, cualquiera que esté escuchando este mensaje. Dios puede hacer milagros en tu vida. Dios puede transformarte, Dios puede cambiarte. Nunca es tarde. Da igual si piensas que tus hijos están perdidos, ponlos en manos de Dios. Él sigue trabajando y puede hacer milagros. Por eso me encanta la historia de Sansón, porque me habla de gente tan torpe como yo, que tiene esperanza. Y no tiene esperanza por Sansón o por quien sea, sino porque Dios está al mando. Por eso me gusta mucho la historia de Sansón. No por quién es Sansón, sino por quién es el Dios de Sansón. Amén. Pues entonces vamos a hacer unas cuantas aplicaciones, sin duda, de la historia de Sansón. Yo he empezado diciendo que efectivamente no me he llevado necesariamente bien con Sansón por, efectivamente, esa exhibición de fuerza que bueno, pues en algunos casos alcanzaba crueldad también y que no me llevaba a ningún camino que me resultara especialmente constructivo. Pero a lo largo del proceso, sin duda vamos a aprender cosas. Y una de las primeras, y la mencionaba también Casildo en el sermón, y buenos días Casildo, bienvenido. Hola Esther, buenos días. La historia, pero para que saquemos otras conclusiones y para que avancemos en una dinámica diferente a la que hemos planteado otras veces hablando de este personaje. Has empezado diciendo algo que me ha resultado muy interesante también. Bueno, y lo has dicho con una frase que son muy de mi estilo, por eso me resultó muy divertida, ¿no? Aquello de si no te salvas, has nacido para ser un idiota. Bueno, es que justo antes dijiste algo muy interesante.
Hay un proyecto de vida para ti. Hay un plan del cielo para que puedas vencer. Claro, primera aplicación de la historia de nuestro querido amigo Sansón. Y es que, claro, él nació con un objetivo. Él nació con un proyecto de vida. Dios tenía un proyecto de vida para él. Que bueno, cumplió de forma tremendamente irregular, aunque al final sí, consiguió un objetivo. Pero es verdad que a veces quizás olvidamos, Casildo y compañeros, que nosotros hemos nacido con un plan. Que Dios tiene un plan de vida para nosotros. Y que además el cielo está dispuesto a ayudarnos para vencer. Cuán esperanzador resulta esto, pero probablemente lo olvidamos, ¿no? Muy a menudo. Yo creo que tiene un plan y que nos dota de las capacidades para afrontarlo. Esa es la clave, ¿no? En este caso, Sansón ocupó un rol y cada uno de nosotros ocupa también nuestro rol, ¿no? Y hay algo interesante porque Dios no solo formó parte del plan de Dios, sino que, como dices, tiene un plan específico para mí. O sea, no soy un figurante más, sino que Él a cada uno de nosotros nos ha dotado con un plan, ha diseñado desde antes de nuestra creación, desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, ha diseñado un plan específico para cada uno de nosotros, para que formemos parte de su macroplan. Y eso es... Sí, es así. Es que bueno, hay todos, sea quien sea, hay personas a las que Él es el indicado para llegar. Nadie va a influir más positivamente o negativamente en esas personas que Él mismo. Y eso es una realidad, ¿no? Y Dios nos tiene un plan no solo para salvarnos, sino para ser mensajeros de salvación, ¿no? Y respecto a Sansón, pues aprendemos varias cosas de Manoa y su esposa, que en la vida no se trabaja en vano. Ellos, como tú has dicho, posiblemente no vieron a su hijo arrepentirse y salvar a Israel o castigar a los filisteos y acabar con ese imperio y esa autoridad que ellos tenían sobre Israel. Pero sí verán allí en el cielo, como tú bien has dicho, que no se trabaja en vano. Cuando se trabaja para el Señor, no se trabaja en vano, aunque no veas el fruto, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo conocí el primer paso que di en la iglesia fue con un adventista que después de un segundo estudio bíblico murió. Y yo sé que él murió pensando, este es una piedra. Y Emily Boy son una piedra, he perdido el tiempo aquí. Y para mí será un placer verle, muy grande, ¿no? Y decir, oye, no perdiste el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre con nuestros hijos, con nuestros amigos, que sembramos y nunca sabemos lo que va a ocurrir, pero al final veremos grandes cosas en el cielo, ¿no? No se trabaja en vano. Y en el caso de Manoa yo añadiría, ¿no? Educa, como dijo Salomón, educa al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y este es un caso vivo de esta situación, ¿verdad? Lo educaron, lo criaron conforme a la ley de Dios y, bueno, pues dio un resultado después al final, aunque ellos murieran tristes por ver, porque no sabemos cuándo murieron Manoa y su mujer, si antes de ir él a la cárcel y quedarse ciego, o ya ciego y él en la cárcel. El texto bíblico dice que le enterraron con su padre Manoa, así que Manoa estaba muerto. Sí, estaba muerto, pero que no lo sabemos. A eso me refería, sí. Pero sabrían que había pegado fuego a las cosechas, que andaba por ahí haciendo cosas malas. Sí. Había juntado zorras y todo. Todo eso sí. No fue un buen hijo. No. Por muchas cosas. Dio muchos problemas, sí. Sí, mencionabas cuando mató al león. Hay un episodio a mí me parece muy triste. Dice que cuando luego bajaron a la aldea de los filisteos, se acercó a ver el león y vio que allí había un panal de miel. Estaba sobre un cadáver, era algo inmundo. Y dice que lo agarró y se lo dio a sus padres sin decir de dónde lo había tomado. Les daba igual la fe a sus padres, lo que creyeran. Era un irreverente que se basaba por sus instintos. O sea, veo miel, me apetece algo dulce, me da igual de dónde venga, lo cojo. Veo una mujer, me gusta, la quiero. Era alguien que era... Se guiaba por sus ojos. Era vanidoso, se había vuelto vanidoso. ¿Qué necesitó? Perder los ojos para empezar a ver.
Y entonces la cordura volvió a él. A veces es así de triste. Dios nos da... Es muy triste. Dios nos da... Me ha gustado mucho porque nos has dicho que nos tenemos que preparar para recibir bendiciones. ¿Qué persona recibió más bendiciones que Sansón? Tenía poder, capacidad, liderazgo, pero necesito estar ciego para empezar a ver. No estaba preparado para aquello que Dios le dio. Es triste, pero es una realidad que arrastramos con los seres humanos, ¿no? Sí. Que queremos ser bendecidos, Dios desea bendecirnos, pero a veces tiene que acortar la mano porque no estamos preparados para ello o no nos van a beneficiar, ¿no? Yo al principio de tu tema es que has hablado de errores propios, ¿no? De los de Sansón, pero claro, también de los nuestros, ¿no? Y te has referido también como fruto de esos errores al abandono de la fe, ¿no? Es que el ser humano tiende a trazarse una visión de lo que es el camino de la vida y se pone a recorrerlo, ¿no? Y ya no sé si luego las circunstancias lo van a veces, ¿no?, tambaleando y empujándolo hacia adelante. Entonces, claro, tú por eso has dicho hay dos opciones: pedir perdón y rectificar, o seguir con la misma actitud. Y yo creo que la mayoría de las veces, porque el ser humano somos así, perseveramos en esa misma actitud y seguimos siendo pues lo que sea. Pues sea maltratadores, pues sea agresivos, pues sea mentirosos, pues sea traicioneros, pues yo no sé lo que queramos decir, el calificativo que nos podamos añadir, ¿no? Y estamos trabajando para vivir, o sea, viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. y fue así desde el principio. Sí. Y Adán dijo, mira lo que me has dado, la mujer que me has dado. Sí. ¿Verdad? Eva, la serpiente que has criado, y me ha engañado. Sí, la culpa de otros. La culpa siempre tratamos de justificarnos, ¿sabes? Siempre al otro. Fíjate que errores propios, decías que son los peores, pero yo creo que son los que nos dan más oportunidad de crecer. Porque cuando el error es propio y es tan doloroso que te tumba, te hace tener necesidad de sentir tu debilidad. Tú te podías creer muy fuerte y aquí el texto de quien se cree estar fuerte, mire que no caiga. Sientes tu debilidad. Cuando tú sientes tu debilidad, necesitas acudir a un refugio, ¿vale? Te puedes esconder, como hicieron Adán y Eva, o acudir a un refugio. Ese refugio es Dios, ¿vale? Necesitas el perdón de Dios y aprender a perdonarte. Sí. Y necesitas recibir esa restauración. Cuando tú eres capaz de humillarte ante Dios y reconocer que eres débil, que necesitas su perdón y necesitas su restauración, eres una herramienta útil para los demás. Porque vas a ser alguien que va a entender, y me voy a Pedro, ¿verdad?, que traiciona a Jesús. Me había apuntado ese nombre yo ahora mismo. Vas a entender también lo que es tu debilidad, vas a entender también el perdón de Jesús, vas a entender también lo que es la restauración, que vas a ser amor y dulzura para los demás, porque vas a aprender que los errores que cometen los demás les has cometido tú también, que el perdón que Dios te ha dado está accesible para los demás y vas a ser fuente de inspiración. Entonces, a veces los errores propios son los peores, pero si los ponemos en mano a Jesús, son los que más nos acercan a Él y los que más útiles nos pueden hacer. Sí, porque aprendemos cómo somos realmente y cuán dependientes somos y nos revelan lo frágiles que somos, ¿no? Y tú has nombrado a un personaje extraordinario, Pedro. Después de aquello, él se sentía avergonzado, incluso 40 días después, cuando estaban allá en el lago, él tenía casi miedo de hablar con Cristo, aunque fue el primero en lanzarse al agua para encontrarse con el Señor, ¿verdad? Pero tenía esa necesidad. Amo al Señor, me siento avergonzado y no soy digno, pero le amo. Y veo mi necesidad de que Él me restaure, porque si no estoy perdido, ¿no? Y eso es la experiencia de Pedro, es también que, bueno, de alguna manera la vivimos cada uno de nosotros a veces cuando hemos caído, ¿no? Y Dios nos restaura. Y nos muestra que los efectos secundarios del pecado en esta vida es que ya tienen unos efectos duros de tragar, ¿eh?
y unas consecuencias desagradables. Por eso el Señor nos dice, no pequéis más. Y esa debe ser nuestra lucha diaria, esforzarnos, porque tiene unas consecuencias que no valen la pena. No valen la pena. Estos días de atrás, perdona, oyendo Radio Clásica salía la historia de Rossini y de su mujer que fue adicta al juego. En esta sociedad actual hay mucha adicción al juego, a apostar. Y Sansón también apostó. Te apuestas a que si no adivinas esto y no sé cuántas túnicas de los filisteos. Hay que ver qué machada también y qué ganas de estar en un ambiente, ¿cómo decirlo así? No sé, ¿cómo es un casino? Pues si allí es... ¿Perdona, Didi? Porque verás, otra de las cuestiones sin duda actualizar, ¿no? Del asunto de Sansón, que es algo que todavía tendremos que ir refinando en cuanto a la aplicación, ¿vale? Tiene que ver con otro de los efectos secundarios, justo acabo de aludir a ellos, Casildo, de no seguir los consejos de Dios. ¿Qué le habían aconsejado a Sansón? No te unas en yugo desigual con la gente que cree otras cosas. No hagas amigos en el sentido de comprometer tus principios con los de ellos, donde ya sabes que piensan algo completamente distinto. No te vayas por el camino que no te hemos indicado. No solo lo hizo, sino que lo hizo repetidamente. Y al final le acabó pasando factura. ¿Cómo sería conveniente también que actualicemos un poco la cuestión esta? Todavía se sigue bromeando a veces con el término filisteo para aludir, ¿no?, a todos aquellos que opinan lo distinto, o opinan de forma distinta a nosotros, creen cosas distintas a nosotros y por lo tanto no debemos asociarnos con ellos. Fijaos que esta mañana hemos empezado hablando de la hermandad y hemos hablado, ¿no?, de cómo llevarnos bien, de cómo amar a los demás y de cómo cultivar aquello de lo que Jesús nos dio ejemplo también en nuestras relaciones interpersonales. Muy bien, tendremos que actualizar esto. Estamos comisionados a llevarnos con todo el mundo, estamos comisionados a no faltar al respeto a nadie, estamos comisionados a amarnos los unos a los otros, lo cual no quiere decir que nos asociemos con aquellos, ¿no?, que nos pueden llevar, como llevaron los filisteos a Sansón, por el mal camino. ¿Cómo hacer coincidir todo esto? ¿Cómo lo actualizamos? Y yo solo puntualizar eso de antes, es que ¿qué hacía Sansón en ese ambiente? Es que claro. A veces, ¿qué hacemos nosotros en algunos lugares? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué de provechoso es para nuestra vida? ¿Qué de edificante es estar en determinados ambientes que no parece que no realmente esa es la cuestión. ¿Qué es lo que yo hago allí? Sí. Jesús iba a fiestas de publicanos y había prostitutas allí. ¿A qué iba Jesús allí? A llevar el Evangelio. Vale. Aquí iba Sansón a la casa de los filisteos. A mezclarse con ellos, a emparentar con ellos, a camuflarse entre ellos. Entonces, la cuestión es ¿a qué voy yo? Porque el problema no es que yo vaya, o sea, la sal, sois la sal de la tierra, dijo Jesús, la sal tiene que ser mezclada. ¿A qué voy yo al mundo? ¿A qué voy yo a una reunión, a cualquier sitio? ¿Voy a presentar a mi Jesús? ¿Voy a presentar la esperanza de la salvación? Si voy a eso, en cualquier sitio soy bien recibido. Si lo que voy es a mezclarme, a camuflarme, a disimular, a emparentar, me estoy equivocando de la función en la que yo tengo que hacer. A veces creemos que estamos capacitados para resistir la tentación, ¿verdad? Y Dios nos capacita, pero si vamos a donde vamos a ser tentados, yo pongo un ejemplo, ¿no? Uno que quiere adelgazar y a desayunar se va a una pastelería inmensa donde hay toda clase de pasteles. Pues, buffet libre. Más tentado estarás. Y hablo por mí, ¿verdad? Ves a otro sitio donde no haya, ves a una frutería, te tomas un zumo, pero ir ahí dificultas la tentación o la agravas, ¿verdad? Y todos somos influenciables y era el caso de Sansón. Quizás a veces nos creemos capaces de resistir todo y dar testimonio en tal sitio, en tal otro. No, pero ¿dónde vas tú? Si allí se va a servir vino y a beber vino, ¿qué vas a decir tú allí? Era un desmedido. Y él bebía vino para socializar. Sí. Lo dice el Espíritu Profecía. Sansón era un desmedido. Has mencionado el hecho de que con una quijada mató 1000 hombres.
a mí me asombra lo que ocurre justo después, porque termina de matar a los 1000 hombres y ¿qué es lo que hace? Que tiene mucha sed. Se queja con Dios Sí. y le dice, tengo sed. Me voy a morir ahora después de haber Claro. derrotado aquí a la enemiga. ¿A cuánto estaba el campamento? Se nos dice que le habían llevado sus propios hermanos israelitas, le habían llevado allí al campamento filisteo. ¿A cuánto estarían sus hermanos? A pocos metros. Seguro, viéndolo todo. Pero ¿quién era Sansón? Lo quiero y lo quiero ya. Tengo sed, Señor, me dejas morir aquí de sed. ¿Quién te ha dado la victoria? Que eso es lo que le faltaba ver a Sansón. Sí. ¿Por qué ganaba él sus batallas? Porque Dios estaba allí. Era un desmedido. A veces nosotros somos unos desmedidos. O sea, nos creemos tan el centro del universo que queremos que Dios nos atienda. Mi deseo y en este instante. Y si no, me quejo con Dios porque no estás conmigo. ¿Cómo Sansón podía decir, me vas a dejar morir si te acaba de librar de 1000 soldados armados con un trozo de hueso? Aún así Dios le hace brotar agua de la piña para que beba. Toma, bebe, porque ¿no? Esa es cuando yo decía que me asombra la historia de Sansón, porque Dios constantemente no nos deja. O sea, Sansón fue perdiendo. Primero empezó a perder su voto cuando cogió la miel del león, bebió vino, se casó con una filistea, fue rompiendo todos sus votos, el último, el del pelo. Él fue separándose de Dios. Me encanta la historia porque se separó Dios de Sansón. No, Nunca. No. Le dejó asumir las consecuencias de dar la vuelta a Dios, pero él siempre estuvo ahí. Y cuando Sansón empezó a recapacitar, ¿dónde estaba Dios? Pegadito a él, a un palmo de su nariz. Sí. Dios, la historia de Sansón nos enseña que Dios jamás se separa de mí, que le tengo pegadito a mí, que aunque yo le rechace, Él no me rechaza. Que yo asumiré las consecuencias y que a lo mejor me perderé, porque que Dios no me rechace, que no deje de darme su amor, no significa que yo vaya a ser salvo. La justicia de Dios impera en el te he dado tantas oportunidades, he estado tan pegadito a ti, te he querido tanto que no has querido hacerme caso y al final no puedo hacer otra cosa. Pero a Dios le tenemos siempre ahí al lado, siempre. Solo tenemos que voltear un poco la cara y Dios está ahí. Eso es lo que nos enseña esta historia. Y siempre nos está bendiciendo. A mí me asombra cómo alguien tan cavernícola, cómo está con una prostituta allí en la capital de Filistea. Se me ha ido ahora mismo el nombre. ¿En Gaza o en Gaza? Sí, gracias. Sí, en Gaza. Está con una prostituta y le despierta a Dios, el Espíritu le despierta para que él se levante allí. Yo digo, pero ¿por qué? Pues porque Dios nos quiere, en todo momento nos bendice, y eso es algo que tenemos que tener presente. Dios está a nuestro lado, siempre. Le tenemos a un palmo de nosotros, solo tenemos que mirar en la dirección adecuada para verle y para ponernos en consonancia con Él. Por eso es sorprendente lo que ha dicho Casildo, que en su larga vida en la Iglesia ha visto a personas que han abandonado la fe. Y la clave sería ahora que como Sansón, tenían dones. Y seguro que tenían dones buenísimos, como es en el caso de Sansón, que era ostensible, era una fuerza descomunal. Pero hay otras personas que tienen capacidades, que tienen dones, que tienen el conocimiento, que tienen la proximidad a lo que es la salvación, y escogen otro camino. Con esa libertad y ese libre albedrío que nos da Dios, es incomprensible. ¿Por qué Sansón actúa así? Pero es que ¿por qué nosotros actuamos a veces de esas maneras? Porque tenemos una idea de Dios equivocada, porque pensamos que las cosas las podemos hacer a nuestra manera. ¿O cuál es el motivo? Habría ahí que ahondar, pero todos tenemos capacidades. No esa persona que ha abandonado la fe, no, es que esa pues tenía menos fe que nosotros. No. Ha tomado su decisión. Esa es la cosa. Todos tenemos un conocimiento a nuestro alcance y todos decidimos qué camino seguimos, ¿verdad? Así es. Yo, en relación a lo que tú estás diciendo, yo creo que los cristianos cada día al levantarnos también debemos valorar las ofertas. Yo digo, mi consejo es que seamos egoístas, pero egoístas inteligentes. ¿Y qué es un egoísta inteligente? Que valora la mejor oferta. Y es que la mejor oferta te la hace Dios. Y no hay mejor oferta. Entonces,
amemos a Dios, valoremos esa oferta. ¿Y qué hace falta para ganar esa oferta? Porque es que la oferta de Dios es el 100 por 1 aquí en la tierra y ahí después la vida eterna. Yo sé que a veces ha habido épocas donde los cristianos han pasado grandes dificultades, sobre todo en la Edad Media y otras historias, ¿verdad? Pero incluso en esas épocas es mejor ser el que muere en la hoguera que el que enciende la hoguera. Sin duda. Es mejor ser el torturado que el torturador. Y hoy nos invita para conseguir la vida eterna, pues ser valientes hasta el fin. Es lo que le pidió a Josué. Sé valiente. ¿Y qué es ser valiente? Es creer en Dios, pase lo que pase. Ser valiente Amén. Es sinónimo de cree en mí, confía en mí, pase lo que pase. Yo estoy ahí, a un palmo, o a menos, yo diría que a un dedo. Pegadito. Al final resulta que el pobre Sansón era un forzudo, pero no era fuerte, ¿no? No, Yo estaba pensando, Casildo, porque de verdad me hiciste remover la cabeza, ¿no? Removerla. Y pensaba yo, caramba, tengo que buscar una aplicación a esto de estar preparada para recibir las bendiciones, ¿no? E hilando con lo que acaba de decir Antón, que también me deja pensando, ¿no? Es verdad, todos tenemos dones, y todos los que hemos llegado a determinado camino, pues tenemos efectivamente dones que poner en marcha. Yo estaba preguntándome mientras os oía hablar, pero podría ser entonces, claro, como le pasó a Sansón, que yo recibo un montón de bendiciones y las estoy utilizando mal, porque claro, me surgió una pregunta que es rara, ¿no? ¿Una bendición de Dios puede ser mal utilizada? Y caramba, esto me hacía, ¿sabes?, dar vueltas a la cabeza. Y he empezado a pensar y acabo de llegar a conclusiones mientras os oía hablar, que claro, y es bastante fácil de entender, qué tonta, es que estaba yo muy despistada esta mañana. Vamos a ver, tengo el don de la vida, puedo utilizarlo para bien y puedo utilizarlo para mal. Tengo el don de la inteligencia, la mínima, vamos, para ir funcionando. Puedo utilizarla para acercarme más a Dios y puedo utilizar la verdad para ir por unos caminos completamente distintos. Entonces esto empieza a encajar. Es verdad, yo tengo un montón de cosas, tengo un montón de regalos que Dios me ha dado, pero si no los utilizo en la buena dirección, efectivamente estoy haciendo un mal uso de las bendiciones de Dios. Esto es mucho más sencillo de explicar de lo que yo pensaba, pero yo estaba bastante despistada esta mañana, ¿no? Nos puede ocurrir que al final efectivamente estemos haciendo mal uso incluso del don, de los dones que tenemos. Fíjate, porque es que a mí me ha llamado la atención lo que ha dicho Casildo en la meditación, y es que aquellas puertas de la ciudad, Sansón las coge a medianoche, que se despierta, y podía haberla abierto y haber salido y haberse ido. Sí. Pero no, las arranca de cuajo, se las carga y las sube al monte. Entonces es al alto de una montaña, era un desmedido. ¿Para qué ese derroche innecesario de fuerza, esa machada? ¿Para qué? ¿Por qué esa apuesta? Porque ahora se van a enterar estos filisteos de la puerta que tengo yo y ya verán que quieren cerrar la puerta y matarme cuando amanezca. Entonces, muchas veces hacemos eso, derrochamos aquellas cualidades que Dios nos ha dado en cosas estériles. Por favor, no derroches tu vida. Y sobre todo otra cosa muy importante, y es que Sansón, cuando estaba en la hora más baja, que lo he dicho al principio antes de que llegara Casildo, no se deprimió. Comenzó a crecer el cabello, que es un símbolo de que su fe estaba realmente haciéndole ver las cosas de otra manera, como decía Richard, ¿no? Comenzó a ver aún siendo ciego, ¿no? Entonces, no nos hundamos cuando estemos diciendo, madre mía, ¿dónde me ha llevado la vida? Estoy aquí cuidando cerdos como aquel hijo. Pero si te acuerdas de que tu padre es bueno, tú puedes volver a él. Y te va a recibir con los brazos abiertos. Eso es lo que no tiene que olvidar cada persona que nos escuche esta mañana. Sí. Hay una pregunta para ti en el chat, Casildo. Nos dice Alejandro Javier, ¿por qué hacemos a Dios tan malo? A las religiones, incluso a la nuestra, les conviene. Y es verdad que a veces mostramos a un Dios castigador, un Dios que es malo, porque el ser humano intenta ver la parte negativa de Dios, incluso las iglesias intentan mostrar la parte negativa de Dios, cuando la Biblia está llena de un Dios que es totalmente distinto. Es la versión que ha tratado de dar siempre Satanás desde el principio, mostrarnos a un Dios cruel, castigador, ¿verdad? De hecho, mucha gente hoy dice, oye, ¿por qué se pasa hambre en el mundo? Dios tiene la culpa. Dios nos creó. Yo digo, el mundo todavía da alimento y puede producir alimento
para el doble de la población de la que vivimos en la tierra. Luego la culpa no es de Dios. El maltrato a la mujer lo hace Dios. Dios nos pide que no lo hagamos, ¿verdad? Él nos pide que no emborracharnos, nos pide cuando alguien va borracho y mata a un niño, ¿es la culpa de Dios? Dios lucha contra eso. ¿Cómo se puede evitar eso? Matando al que va a hacer el pecado automáticamente antes de que lo cometa. Pero no es el plan de Dios, nos da esa libertad, ¿verdad? Es verdad que a veces pagamos las consecuencias de otros. A veces uno puede estar en las Torres Gemelas cuando se estrella un avión y él ser un buen cristiano y quedarse paralítico o morir y dejar viuda e hijos. Y este mundo es así, pero no es la culpa de Dios. Dios es bueno, Dios es amor y tiene paciencia. Y nos da a nosotros la posibilidad y el derecho a hacer las cosas bien, ¿verdad? Yo digo, como sabéis, yo me he movido, mi vida laboral ha sido básicamente en la construcción. Y uno puede coger el mazo y derribar paredes y destrozarlo todo, o puede ponerse a poner ladrillos, enlucirlos, poner azulejos, enlucir, pintar y hacer las cosas bonitas. Y esa es lo que Dios nos da. Y la elección es nuestra. Dios nos da las bendiciones y nos da las capacidades. Y yo lo comparo a cuando el banco tú vas y le pides un préstamo. Tú le pides un préstamo y ¿qué te dice el banco? Oiga, ¿para qué va a emplear usted este dinero? Pues mira, es que quiero comprar una fábrica, no sé qué, o hacer este negocio, o voy a comprarme una casa y la pagaré de esta manera y tal. Los dones de Dios son un préstamo que Dios nos da, no son nuestros, no han nacido de nosotros. Dios nos da unos dones, y esos dones es para qué los queremos utilizar. Y es lo que también tenemos que plantearnos, Señor, ¿qué quieres que haga con los dones? Enséñame a ser una bendición. Y ese es el objetivo de Dios, que seamos una bendición, ¿no? Y donde estemos podamos revertir las cosas. Y eso siempre se puede hacer en cierta medida. Fíjate que en la pregunta que hacía Antonio Javier... ¿Cómo se llama? Antonio Javier Zabaleta. Preguntas difíciles no, ¿eh? Yo creo que es más sencillo servir por miedo que por amor, ¿vale? Sí. Pero Dios no quiere el servicio por miedo. Dios quiere un servicio en libertad y por amor. Quien provoca este servicio es Satanás. Satanás nos lleva a dos caminos. O no crees en Dios, o si crees en Dios, te voy a mostrar un Dios equivocado. Y este servicio por miedo, en el cual se ve un Dios castigador, un Dios que no está a tu lado, es obra de Satanás. Y Satanás trabaja en todos los sitios. Él dice en las iglesias, incluso en las nuestras, a veces se presentan mensajes que yo creo que Dios, cuando lo escucha, se le tienen que salir las lágrimas. Porque es de un Dios tan lejano a la realidad, a ese Dios que está siempre a tu lado, hasta el último instante. Luego tú decidirás si quieres o no quieres, pero hasta el último instante está implorando por ti, porque eres su hijo. Bueno, eso solo puede venir del enemigo. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con nuestros mensajes. Hace poco recibí casi un ataque directo de alguien que envió un mensaje y me decía, tanto hablar de Dios, hay que hablar de la justicia. Y justo me fui a una cita de Elena White que decía, Jesús pasó todo su tiempo hablando del amor de Dios. Porque eso es lo que necesitan las personas, entender que Dios nos ama. Y luego ya decidiremos en libertad. Uh-huh. Pero necesitamos entender que Dios es bueno, que Dios nos ama y que Dios es justo. Entonces, todo lo que no tenga que ver con eso es obra del enemigo. Así es. Para ir acabando ya la recta final de nuestra edición de hoy de La Iglesia en Casa, nos has hecho casi un par de preguntas estupendas, que entiendo que pueden ser además preguntas que se puedan estar haciendo incluso muchas personas que nos pueden estar viendo en este momento. Yo pensaba en aquel Sansón que estaba dándole vueltas al molino. Esa es una imagen que he pensado mucho de la historia de Sansón. ¿Qué habrá pasado por su cabeza, ¿no? Qué situación tan horrorosa.
qué cosa tan horrible poder vivir en esa situación X tiempo, el que fuere, pero debe ser algo horrible vivir esa situación. Me imaginaba que debió ser bastante paralelo a lo mejor pues a lo que le pasó a Jonás, ¿no? En el vientre del pez. Un momento en el que te ves obligado, no te queda otra que a reflexionar, que a hablar con Dios de tú a tú y en una situación además de haber tocado absolutamente el fondo, ¿no? Y es posible que haya personas que se puedan sentir así, es posible que tú y yo nos hayamos sentido así en algún momento, ¿no? Y tú nos preguntabas, Casildo, qué interesante. ¿Quieres recuperar tu fuerza? ¿Has sentido que has perdido toda la fuerza? ¿Has sentido que ya no te queda más? ¿Has sentido que ya no tienes pelo en la cabeza y que no puedes más, que no tienes fuerza? Pero nos has hecho una pregunta paralela. ¿Quieres recuperar tu primer amor? Puede ser una situación después de mucho tiempo, a lo mejor de vida de iglesia, has sentido que has perdido, como le pasó a Sansón, paulatinamente tu fuerza. ¿Quieres recuperar tu fuerza? ¿Quieres recuperar tu primer amor? ¿Cuál es el camino para recuperar tu fuerza? Hay gente que cree que ya no tiene fuerzas para. Y es una expresión que utilizamos. No tengo fuerzas para nada más. No sé qué hacer. Estoy en el fondo de todo. ¿Hay esperanza para ti? ¿Tienes alguna duda? ¿Qué le responderíamos, Casildo? Bueno, todo es cuestión de motivación. Y para esa motivación pues tiene que haber un conocimiento y una amistad y una relación, ¿verdad? Dicen que los árboles crecen hasta el día que se secan y mueren. Y un cristiano también debe crecer hasta el día que se muere. Pero lo que ocurre es que a veces algunos ven el crecer como una responsabilidad, ven más las responsabilidades que lleva la luz del Evangelio que el propio placer, bienestar y felicidad que nos da el conocimiento. Porque sin conocimiento uno ni puede tener fe, ni puede tener felicidad. Cae en la superstición incluso, ¿no? Y yo diría que, bueno, pues crecer es una de las bendiciones que Dios nos ha concedido. Rechazarla, pues es rechazar una bendición que Dios te ha dado, como el leer, como el orar. ¿Por qué rechazarlo? Pues puede tener consecuencias muy graves porque puedes perder tu fe. Porque la fe hay que alimentarla todos los días. Y la santificación consiste en eso, ¿no? Y yo creo que todos nosotros debemos crecer porque esa es la felicidad del cristiano, está ahí, no en otra cosa. Fíjate, Casildo, que es el ideal desde el Edén. Dios dijo a la primera pareja, creced y multiplicad. O sea, una cosa es tener hijos y otra cosa es crecer, desarrollarse, como tú dices. Me ha recordado a ese versículo del Salmo que dice que aquel que cree en Dios será como árbol plantado junto al río, ¿no? Sus hojas siempre están verdes y siempre da frutos, ¿no? Yo, como estamos terminando, no quiero que se me pase un detalle del pobre Sansón. Sansón ya está preso, ya está ciego. Y todavía en esas condiciones, que solamente está dándole vueltas a aquel molino, a aquella piedra, con su fuerza ya humana, lo llevan allí al templo aquel donde estaban todos los filisteos para burlarse de él. Es difícil esa situación, ¿eh? Y es difícil no hundirse, pero como él le había estado creciendo el cabello, que era un símbolo de que su fe estaba haciéndose otra vez fuerte y haciendo una reflexión sobre su vida, él no pierde la esperanza en esos momentos tan duros y tan difíciles. Porque es que hay una frase bonita que has dicho en tu meditación, que para todas las dificultades Dios nos da las fuerzas necesarias. O sea, después de que todo por ahí parezca que está mal, todavía las cosas se pueden poner aún peor todavía, ¿no? Como en el caso de Sansón, que venga, nos burlamos, nos reímos de ti, ¿dónde está tu fuerza? Ahora que estás ciego aquí. Bueno, pues él tuvo el deseo de pedir a Dios para vengarse de sus enemigos y Dios le concedió lo que él pidió, ¿no? Pero cuando tú te encuentres en una situación extrema, no olvides que en esa dificultad Dios te puede dar las fuerzas que necesitas para salir de ella. Mi mujer, que es psicóloga, me dice a menudo, dice que en esta vida todo puede ir a mejor, pero también todo puede ir a peor. Claro. Así que tenemos que llevar cuidado, porque cuando uno empieza el descenso, puede ir mal. Y fíjate, terminamos la historia, porque Sansón no solo recuperó la fuerza, o sea, lo de la fuerza es una tontería. Sansón recuperó su misión. Ahí está. Había nacido con una misión. Tenía que liberar al pueblo de Israel y recuperó su misión.
dice que murieron más filisteos que todos los que había matado en vida. ¿Qué miedo tendrían los filisteos incluso de su cuerpo? Que dice que sus familiares recuperaron al cuerpo y lo enterraron. No se atrevieron a impedirle el que recuperaran su cuerpo, porque su Dios había vencido al supuesto Dios Dagón. La misión de poner al Dios de Israel en el sitio en que debía, la cumplió en el último aliento de su vida. Dios tiene una misión para nosotros, nos lo has repetido esta mañana. Me puedo haber equivocado durante mucho tiempo, puedo estar apartado de Dios. Dios me dará las fuerzas para cumplir la misión que Él me ha puesto en mi vida. Claro. Lo hizo con Sansón y lo promete conmigo. No solo recuperar la fuerza, que la fuerza es lo de menos, recuperó su misión. Y mi misión está todavía vigente. Dios tiene una misión para mí y Él tiene la fuerza para que yo lo cumpla. Yo decidiré si lo hago o no lo hago. Pero de parte de Dios, como decía la escuela sabática, ¿qué más haré? Nos da los medios, simplemente tenemos que reclamarlos. Así es. De hecho, por eso escogí de fondo Jueces 16-28 y terminamos, compañeros. Al final, Sansón dijo algo que tú también puedes decir hoy. El texto está plenamente vigente, como cualquier texto bíblico. Él dijo al final, dice, estoy leyendo el 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y dame fuerzas. Te ruego solamente esta vez, hijo, porque era en aquella ocasión en la que ya sabía lo que iba a ocurrir, pero yo querría que esta mañana hagamos nuestro deseo. Señor Jehová, acuérdate de mí y dame fuerzas. Amén. Es una forma de decirlo, que se acuerda de nosotros porque nunca nos olvida, pero es Él el que te puede dar las fuerzas que necesitas para recuperar efectivamente ese plan y para seguir adelante. Pase lo que pase, puedes seguir clamando como en su momento clamó Sansón, y Dios respondió. Dios le dio las fuerzas que él necesitaba. De manera que esperamos que hoy puedas encontrar la fuerza que te falta, puedas encontrar fuerza de la debilidad y puedas ayudar a otros también con tu fuerza. Maneja bien esas bendiciones que has recibido, maneja bien esa fuerza y ayuda también. Entre fuertes, débiles, nos iremos apoyando, nos iremos ayudando también y seguiremos adelante en el camino, porque al final nos espera algo maravilloso. Vamos a terminar así, con un mensaje de fuerza, la edición 388 de la Iglesia en Casa. Tenemos a Juan Luis, que haya estado al frente del control técnico de sonido y de imagen una vez más, estupendo, y gracias por todo, ha funcionado todo estupendamente, agradecemos a Dios también, y porque Él ha llevado el guión adelante. Casildo, gracias por el sermón. Gracias a Dios. Un placer. Compañeros, Antón, Richard, siempre un placer también compartir con vosotros. Ha sido una mañana, creo que bendecida, de nuevo con un guión homogéneo, ¿verdad? Con un ritmo súper agradable y en el que hemos aprendido muchas cosas. Y a todos los que habéis estado ahí al otro lado, queridos, queridas, gracias. A los que habéis visto esto en directo y a los que lo estáis quizás disfrutando después, posteriormente, de nuevo en edición. Recordad que lo podéis compartir también con todos aquellos que no lo han visto y que, bueno, pues esperamos poder ser de bendición una vez más también. Disfrutad de este sábado y la próxima semana volvemos a reunirnos aquí a las 10 de la mañana en la Iglesia en Casa. Que Dios os cuide y mucha fuerza. Amén. Feliz semana.